Dios les bendiga. Muy buenos días en esta mañana. Necesito saludar a mi hermana Amira, que está con nosotros en esta mañana. Que Dios te bendiga, Amira. No veo a mi hermano Arroyo, pero hace un rato él leyó algo. El viernes a mi hermano Arroyo le tocó dirigir la oración, el culto de oración. Y él no hizo una reflexión, sin embargo nos leyó, o leímos entre todos una porción de la palabra impactante, como toda la palabra. Pero también el viernes estuvimos orando por una legión de enfermos que tenemos. No solamente en esta congregación, sino que también estuvimos orando por Mercy, por Dionisio, por Wilfrido. Y son muchos. Somos muchos los que necesitamos la oración. Y sobre todo somos muchos los que están aquejados de problemas de salud. Quebrantados, llenos de años, con necesidades de todo tipo. A propósito, ¿me levanta la mano quien visitó a la sierva en esta semana? A doña Altagracia. Dios les bendiga. Hace unos años apenas, tengo una preocupación que no había tenido en todos estos años. Yo me crié aquí, sinceramente no recuerdo la primera vez que vine. Yo sé que fue a una EBDB y que debía tener algunos 6, 7 u 8 años, no sé. Pero hace rato, porque ya tengo 52. En todos estos años no me he apartado de Dios. Él ha sido muy benévolo conmigo. Pero debo decir que en todos estos años yo no tenía la aprensión que tengo acerca del final de los tiempos. Es apenas ahora, hace, como les dije, un par de años, quizás un par de meses, ni siquiera llega a un par de años, cuando me doy cuenta que esto se va a acabar. Esto se va a terminar. Entonces, pegando eso que hicimos el viernes, con la lectura que tenemos y por las personas que oramos, digo que esta iglesia tiene una misión cuesta arriba. Tenemos una misión cuesta arriba porque son muchos los que nos faltan por traer, por congregar, por salvar, por aplicarle el antídoto de la sangre de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos si nuestras fuerzas están en el suelo? Si nuestro interés está en otra cosa. Si los mayores se quedaron sin fuerzas. Estoy preocupado porque nuestra misión debería descansar en nuestra juventud, pero no hay compromiso.
Pero debería descansar en nuestros caballeros casados, pero no hay compromiso. Acompáñenme a leer esa porción que leyó mi hermano Arroyo. Isaías capítulo 40, versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no las tiene. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Durante mi preparación para esta mañana, estuve viendo el libro de Isaías casi completo. Y más bien estuve analizando lo que en mi Biblia de estudio, la Biblia de Ryrie, es el bosquejo del sermón de Isaías. Y quedé maravillado. Quedé impactado, al grado de que digo, es que esto no lo escribió un hombre. No puede ser, no hay manera de que alguien haga algo tan perfecto como este libro de Isaías. Este capítulo 40 comienza lo que sería una segunda parte del libro. El libro tiene en realidad 3 partes. Tiene una primera parte que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 40, y es como si Isaías estuviera hablando, contando alguna historia y contando lo que sucede alrededor de su pueblo que está ahí. Isaías es en el año 800 y pico antes, 800 antes de nuestro Señor. Le tocó vivir una historia muy difícil, con reyes muy malos. Y él ahí, en medio de toda esa tergiversación, espantoso. Isaías, a partir de este capítulo 40 y hasta el capítulo 58, ya no le habla a sus contemporáneos, aun cuando está escrito para ellos, pero no habla precisamente de las cosas que le están ocurriendo y de lo que están haciendo los reyes y las desviaciones y esas cosas. No, ahora él se enfoca en el pueblo de Israel, pero un pueblo que va a sufrir un destierro a Babilonia. Habla en el futuro, 200 y pico de años más para adelante. En este contexto es que leemos lo que hemos leído. Sabiendo, mirando él
lo que ha de atravesar ese pueblo. A partir del 58, él habla un poco más adelante todavía, y son las cosas que nos van a pasar a nosotros. Y cómo Dios tratará con su verdad, con su palabra, con su Hijo. Y es lo mismo. Yo quiero leerles en la Nueva Versión Internacional lo que hemos leído acá en la Reina Valera, si me lo permiten. Versículo 27. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor. Mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y se caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¿Verdad que es más entendible? Está más claro acá. Miren qué es lo que me maravilla del libro. Lo que él nos está enseñando en este capítulo 40. Solamente en el capítulo 40 es lo mismo que él nos enseña en el libro entero. Él dividió este capítulo 40 en las mismas porciones que divide el libro completo. Pero no solo eso. Él divide los últimos versículos que hemos leído, del 27 hasta el 31, en la misma secuencia. Eso no lo puede hacer un hombre. Esto es maravilloso. Vamos a leer algo del capítulo 1, del capítulo 40 para que lo vean. Y ojalá que puedan, cuando salgamos de acá, no por razones de tiempo no lo voy a hacer, pero ojalá pudiéramos leer el capítulo 58 también, ya que hemos leído el 40, que leamos el 1 y el 58 para que vean la coordinación, la hilación, la gloria de Dios en su palabra. Es muy largo el capítulo 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Israel y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Se ve que no estaba hablando del pueblo al que le tocó vivir, del tiempo al que le tocó vivir, ¿verdad que no? Que dice, tu pecado te es perdonado. Si leemos antes de esto, vamos a ver que no es así, que lo que necesita y lo que merece ese pueblo obstinado es reprensión. Pero él hablaba para el tiempo del regreso de los hijos de Judá desde Babilonia. Voz que clama en el desierto, versículo 3, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a vuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Vos que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es su pueblo. Es muy bonito esto que acabo de leer, porque esto él lo va a repetir
más adelante este asunto de que somos hierba, somos plantación, y Jehová al soplar levanta esa hierba y la seca y se hace nada. Pero en el próximo vamos a leer acerca de los grandes, de los líderes, de nuestras personalidades. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte santo, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová, el Dios, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Cuántas cosas se dicen de Dios ahí? Se dice que es fuerte, que es pastor, que es amoroso, que es amor. ¿Cuántas cosas? Glorioso, dice, se manifestará la gloria de Jehová, versículo 5. Y toda carne le verá, porque su boca ha hablado. Tenemos un compromiso que es casi una misión imposible. A partir del versículo 12, nuestro Dios quiere que tengamos una idea de su tamaño. Así que mentalicémonos en ver a Dios. Y dice versículo 12: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién midió los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Y les pregunta: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o quién le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. ¿Puede el polvo de una balanza hacerla cambiar? ¿Hacer variar el peso de la balanza? ¿Que le quitemos más o menos polvito? Versículo 18. Ya tenemos la dimensión de Dios, ya sabemos de qué tamaño es. Todas las aguas caben en la palma de su mano. Él es quien mide el cielo con su propia mano. Esto es maravilloso. ¿Saben por qué? Lo que tuvimos el miércoles hace un par de días, vimos el tamaño del universo conocido. Y nos dimos cuenta de lo infinitamente pequeño que somos. Y si esto cabe en la mano de Dios, entonces, ¿cuál es el tamaño de Dios? Si no hubiese un mapa mundi en el que nosotros sepamos, mira, la Tierra es así, aquí está América, y aquí está Europa, y aquí está África, y así, y así. ¿Qué sería de nosotros para poder ver la Tierra? ¿Cómo veríamos la Tierra si no tuviésemos una representación gráfica de la Tierra? Lo único que sabríamos de la Tierra es que es tan grande que yo podría pasarme toda mi vida caminándola
y no le daría la vuelta. ¿Y Dios de qué tamaño es? Eso me conforta mucho. ¿Ustedes saben por qué? Porque Él dice en su palabra que Él puso nuestros pecados en su espalda. La espalda tiene que estar bien lejos de nosotros, si cabemos en la palma de su mano. Teniendo ya esta idea de lo que es Dios, del tamaño de Dios, de la dimensión de Dios, ahora en el versículo 18 nos pregunta: ¿a qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compraréis? Versículo 21. ¿No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. No es langosta de lo que anda en el mar, es langosta del pajarito verde, ese chiquito que llamamos esperanza. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos. Ya los poderosos son nada, pero aún así Él los convierte en menos que nada. Y a los que gobiernan la tierra hace cosa vana, como si nunca hubiesen sido plantados. ¿Recuerdan lo que le dije? Como si nunca hubiesen sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan, y el torbellino de su soplido los lleva como hojarasca. ¿A qué pues haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta a su ejército, a las estrellas. A todas llamas por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Amén. Este es el Dios al que creemos. Y yo les decía que esto que nos explica acá es todo lo que nos explica en su libro el profeta Isaías. Que yo lo he compendiado de 3 maneras, dice. Esta lectura, esto que hemos leído, nos señala 3 claves para entender a Dios. Primero, que necesitamos un conocimiento renovado de Dios, de su grandeza, de su poder, de su amor, de su bondad, para que veamos que no hay límite en ninguna de esas cualidades, en ese carácter de Dios, de su justicia. El segundo es que hagamos un reconocimiento de nuestra propia actuación. Comparémonos ahora. No nos hagamos imagen de Él, pero comparémonos con Él, con su santidad, con su bondad, con su amor, con su justicia, con su poder. Y tercero, apropiémonos personalmente de su promesa. ¿De qué manera conocemos el tamaño de Dios? Él se ha revelado por las cosas creadas. Alcemos nuestros ojos y veremos lo grande del universo y veremos lo infinito del tamaño de nuestro Dios. Pero nos revela también en su palabra. Y al final nos es revelado por su Hijo. ¿Qué es su palabra? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el verbo? Vamos a entender esto.
¿Con qué vamos a comparar a Dios? Señores, con lo único que podemos comparar a Dios es con nosotros mismos, porque somos imagen de Él. Porque fuimos hechos a su semejanza. Ahora, la distancia que hay entre Dios y nosotros es abrumadora, sobrecogedora, impactante. Aún así, tenemos la necesidad de conocer a Dios, de buscar, como dice el apóstol Pablo, la excelencia. ¿Qué es lo más excelente, lo más excelso para el apóstol Pablo? El conocimiento de Cristo. Él deja todo, absolutamente todo, por alcanzar el conocimiento de Cristo. Después todo lo otro, dice él, eso es basura. Eso no sirve para nada. Nosotros debemos enfocarnos en Cristo Jesús. Él es la manifestación viva, palpable, del Dios eterno. Puesto los ojos en Jesús, Hebreo 2, el autor y consumador de la fe. No quitemos los ojos de Jesús. Pero estamos cansados, abatidos, llenos de años, viejos, obsoletos, brutos. Puesto los ojos en Jesús. ¿Recuerdan la imagen de Pedro? Que le dice al Señor, haz que camine contigo sobre las aguas. Él dice, ven. Y mientras estuvo mirando, todo estuvo bien. Pero la tormenta no se paró. El hecho de que Cristo llegara caminando hasta la barca no para la tormenta. Seguimos en la tormenta. Seguimos en los achaques, en la edad, en lo que ustedes quieran. Pero la tormenta continúa y nos abraza y nos golpea. Y la imagen que tenemos es la de Pedro. Pedro quita la mirada del Señor. Y en ese mismo momento, Pedro comienza a hundirse. Me ahogo, Señor. Me muero. Es ahí donde descansa la evidencia de nuestra fe. Que no quitemos los ojos de Jesús. En estas circunstancias, en las circunstancias en las que atraviesa nuestra iglesia en el día de hoy, me puse a analizar la oración que hicimos. Y la oración era continua. Señor, ayúdame. Señor, socórrelos. Señor, sálvanos. Señor, danos salud. Señor, Señor, Señor. ¿Pero qué estamos haciendo nosotros por Cristo? ¿Y qué estamos haciendo por los que necesitan de Cristo? Esa es quizás mi mayor preocupación en el día de hoy.
Hace falta que nazca de nosotros, independientemente de la edad, independientemente de la salud, independientemente de las posesiones, hace falta que nazca en nosotros esa necesidad de completar la obra de Cristo, de que querramos recuperar el terreno, de que querramos avanzar en la vida. Sin embargo, tenemos, como humanos que somos, la misma oración y el mismo pensar que nos presenta Isaías en el versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y mi Dios pasó mi juicio? Eso es entendible. Hemos estado estudiando el libro de Daniel y sabemos qué fue lo que pasó con este pueblo. Sabemos pues que ellos fueron aplastados. Yo iba a decir derrotados, pero es más que derrotados. Los hijos de Judá fueron aplastados por Nabucodonosor y los caldeos. Y el imperio de Babilonia se llevó lo mejor que había. Dejó ahí lo que no le servía realmente. En esas circunstancias, ustedes dicen, como decimos nosotros ahora, ellos pudieron haber dicho, oh, pero nuestro Dios es el Dios. Ah, pero el Dios se dejó ganar de los dioses de Babilonia. Entonces quizás mi Dios no es mi Dios. Mi Dios no es el Dios. Porque si hubiese sido el Dios, no nos hace pasar por esto, no nos llega alguna enfermedad, no nos quita el dinero. Si Dios es Dios, yo debo ser una persona próspera, saludable, envidiable. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Es con nosotros que está hablando. Es con cada uno de nosotros. Y nosotros decimos, Dios escondió su rostro de nosotros, pobrecitos de nosotros. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, no se fatiga. Lo que pasa es que nosotros no podemos entender la magnitud de sus pensamientos. Ahora a la distancia vemos, tenía razón. Pues Él quiso darnos una lección para que aprendiésemos a través de ese pueblo malo, obstinado de Israel. Por eso los llevó al cautiverio. Pero fijó un tiempo para ser liberados. Y ahora vemos su poder. Pero eso fue con ellos, eso no va a ser con nosotros. Y eso pasó. Y no es así. No es así. Es la misma promesa. 3 cosas. Miremos el tamaño de Dios. Veamos qué estamos haciendo para Dios. Y tercero, apropiémonos de las bendiciones que el Señor nos da. ¿Cuáles son esas bendiciones? Versículo 29. Él da esfuerzo al cansado. Y multiplica las fuerzas al que ya no tiene fuerzas. ¿Y cómo hace esto? Esta es la verdadera meditación del día de hoy. ¿Cómo hace Dios esto? Ya hemos visto su grandeza.
Ya conocemos que no estamos haciendo nada, ni por Él, ni por lo que Él nos llamó a salvar. Y vemos que hay promesa. Ahora, ¿cómo se cumplen esas promesas en nosotros? ¿Cómo hacemos que se cumplan las promesas en nosotros? Versículo 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa es la promesa para nosotros. Levantaremos alas como las águilas. ¿Han visto alguna vez un documental acerca de las águilas? ¡Qué pájaro tan maravilloso! Es grandísimo. Es lindo. No le tiene miedo a casi nada. Sin embargo, hace su nido en las cumbres, en lo más alto. Es como si estuviera hablando de nosotros. ¿Tú quieres estas promesas? Pon tus pensamientos en las cumbres, en lo más alto, no en las cosas de la tierra. Pero qué brega nos da abstraernos de esta realidad, de esto que nos golpea, que nos persigue, que nos abate. Dice, levantarán las alas como las águilas. ¿Han visto el vuelo de las águilas? Es un vuelo que dura horas. Y ellas no se cansan, porque no tienen que estar aleteando como nosotros. Vuelan tan alto, a tal nivel, que solo planean. Ellas consiguen las fuentes de los vientos y solamente planean. Es como estar sentado en las nubes. ¿Ven la imagen que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios? Nuestros pensamientos en las alturas, planear en nuestros pensamientos. Lo más bonito que tienen las águilas es que ellas ven su comida, su alimento, desde las alturas. Y más rápido que ningún otro animal descienden y lo toman. ¿Para qué? No para comérselo ahí, es para luego ascender. Y lo comerán, pero lo comerán en las alturas, con todo placer, con toda seguridad. Y nosotros podemos comer, podemos ver su palabra, podemos aceptar su alimento, cuando estamos aleteando aquí abajo todo el tiempo, bla, bla, bla. Agotados, cansados, explotados. ¿De hacer qué? De correr detrás de las cosas materiales. Yo anhelo ver un culto de oración en lo que vengan todos. Yo anhelo ver una comunión en la que estén todos nuestros jóvenes aquí adelante. Yo anhelo que caminemos por las alturas de los cielos. Que nos apropiemos de la promesa de Dios. Ah, pero esta promesa tiene una condición, ¿ya la vieron? ¿No la vieron? Versículo 31. Pero los que esperan en Jehová. En Dominicana decimos, ya no la pusieron en China. La promesa es exclusivamente para los que esperan en Jehová. Y nosotros no estamos dispuestos a esperar tanto. Yo mejor espero el fruto de mi trabajo, o espero mi diligencia, o espero mi esfuerzo, o espero mis años. Pero esperar en Jehová
No hay otra condición. Si lo siguen leyendo, y si leen el capítulo entero, si leen el libro entero de Isaías, no van a ver otra condición. Esperar en Jehová. Esperar en Jehová, ¿qué significa? Obedecer a Jehová. Obediencia. Eso es esperar a Jehová. Eso es esperar en Jehová. Obedecer a Jehová. Y tenemos mucho conocimiento, vasto conocimiento los templobiblicanos de cuáles son las expectativas de Jehová para nosotros. ¿Qué Él está esperando de nosotros? ¿Queremos volar? Esperemos en Jehová. Obedezcamos su palabra. Completemos. ¿Qué nos falta? Nada sustituye la obediencia. Nada, no hay nada, no hay sacrificio, no hay dones. Dice que Saúl hizo gran sacrificio a Jehová. Sin embargo, Saúl fue desechado. Y quizás la persona, el ser humano que ha tenido más dones, más capacidad, fue aquel hijo de David, Salomón. Y falló por obediencia. Entonces los dones no salvan, los sacrificios no salvan. Lo que salva realmente es la obediencia, que es insustituible. ¿Y nosotros qué vamos a hacer con la obediencia? Voy a finalizar. Y para ello quiero que me acompañen a leer en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 5 al 18. Esta misma visión que tiene Isaías en el Antiguo Testamento, la tiene Pablo en el Nuevo Testamento. Segunda de Corintios, capítulo 4. Arrancamos en el versículo 5, aunque deberíamos arrancar en el versículo 7, pero para que entendamos, dice. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, sino a Jesucristo como Señor. Y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Miren qué hermosura de escritura. ¿Vieron lo que dijo? ¿Para qué es? Es para que nosotros nos gloriemos. Es para que nosotros sepamos. Es para que nosotros entendamos. No. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Versículo 7. Pero nosotros tenemos este tesoro, que es lo que nos estaba hablando ahora mismo. De esa luz que resplandece en las tinieblas, esa luz del Génesis. Esa luz que Dios mandó, versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ese Dios es el que resplandeció en nuestros corazones. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, en años, en escasez, en faltas, en enfermedades, en carencias, en mala disposición, en desidia, en apatía. Póngale el nombre que usted quiera. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, pero no estamos desesperados. Esto no cabe para nosotros, no somos perseguidos, pero aún así no estamos desamparados. Quizás estemos derribados como iglesia, es verdad, pero no destruidos, aquí estamos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos.
porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros para que en ellos, dice el apóstol Pablo, para que en lo que podamos salvar se manifieste la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y esta es la invitación del apóstol Pablo. ¿Ya creyó? Hable. ¿Ya está convencido? Pues convenza. ¿Ya encontró? Regale. Porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. El mismo énfasis del versículo 7. Por tanto, y esta es la parte final, si quieren lo subrayan en sus Biblias. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y aquí dice lo mismo que dice Isaías. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.